Gracias a Dios, bienvenidos. Vamos a la palabra. Hoy estamos tocando el tema del cisne negro y el arrebatamiento de la iglesia. Y para eso vamos a ir a la Biblia, a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por su palabra. ¿Qué dice la Escritura? Dice: he aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios. Hemos venido hablando acerca del foro de Davos, de todo lo que en este foro se estuvo manejando en el mes de enero. Hoy ya estamos comenzando febrero y se tocaron varios temas ahí en el foro de Davos. Uno de esos temas es el efecto del cisne negro. Ese foro, como hemos visto, pues es una preparación para lo que la élite está queriendo traer al mundo, que es el gobierno mundial del anticristo. Y pues este foro económico mundial, también así se le llama, o foro de Davos 2024, pues hemos enseñado que es un evento diseñado por los globalistas, por la élite globalista, que es luciferina, su dios es Lucifer. ¿Y cuál es su objetivo? Pues es el de establecer un gobierno mundial. Ellos quieren controlar el mundo, controlar la vida de todas las personas, y a través de estos foros pues es lo que ellos hacen por debajo de la mesa. Ellos anualmente hacen un foro ahí en la ciudad de Davos, Suiza, y ahí pues invitan a todos los grandes políticos, invitan a los científicos, invitan a líderes en todas las áreas, artistas, deportistas, periodistas. Todos ellos los invitan supuestamente para que den sus opiniones acerca de lo que está pasando en el mundo, qué pasa en el mundo, cómo se puede arreglar, sobre todo la crisis climática, que es uno de sus temas favoritos. Y en este 2024 se tocaron varios temas, 7 temas fueron muy importantes. Recordándolos, pues es el control de la información, cómo ellos quieren controlar y censurar todo lo que no venga de acuerdo a sus ideas, a sus planes, a su ideología progresista que ellos tienen. Otro es el efecto del cisne negro, que ahorita vamos a recordar qué es esto del cisne negro. Trataron también el tema de la inteligencia artificial, porque ellos manejan que la inteligencia artificial es muy importante en estos tiempos, en este tiempo final, de acuerdo a la Biblia. Hablan de la crisis climática, de un nuevo sistema económico mundial, el controlar la salud. Ya tienen planes para que en el mes de mayo ya la OMS se quede con el control a nivel mundial, en el que todos los países le cederán pues el derecho, por así decirlo, de que si hay alguna epidemia o algo, pues ellos puedan cerrar, como nos cerraron en el 2020, ¿verdad? Por lo que sufrió ahí lo que sabemos, ¿verdad? Que estuvimos encerrados durante varios meses. Y finalmente pues también quieren controlar la moral, quieren controlar lo religioso a través de una religión que sea ecuménica, o sea que todos estén de acuerdo en ella, etcétera. Pero hoy vamos a tocar el tema del cisne negro. ¿Qué es esto del efecto del cisne negro? Para eso pues vamos a recordar qué significa esto del cisne, el efecto del cisne negro. Ahí en este foro se reunieron científicos o pseudocientíficos, yo les digo, que tratan, y que muchos de ellos son pagados por la élite,
y que explicaron que pudiera existir un efecto del cisne negro. ¿Qué es el cisne negro? Bueno, ellos lo sacan de es una idea de tipo económica, en la cual se dice que cuando uno establece, los economistas establecen sus previsiones para lo que puede suceder en la economía, pues tienen variables que puedan suceder, en las cuales se están basando para hacer sus pronósticos, pero dicen, pero hay un efecto del cisne negro que pudiera hacer que cambie todo lo que nosotros teníamos planeados. ¿Y de dónde viene esa idea del cisne negro? Bueno, pues en el siglo XVII, en Europa, se pensaba que todos los cisnes eran de color blanco. Pero, ¿qué pasó? Que cuando de Europa empezaron a hacer búsquedas en diferentes lugares, en África, y en este caso en los que fueron los primeros exploradores que fueron a Australia, pues ¿cuál fue su sorpresa? Pues que encontraron ahí que no todos los cisnes eran blancos, pensaban que todos los cisnes eran blancos, y ahí encontraron cisnes de color negro. Entonces, esa idea del cisne negro lo que significa es que pueden suceder cosas que no teníamos previstas, que puedan cambiar los planes que nosotros teníamos a futuro. Y ellos manejan, por ejemplo, que en el mundo pudieran darse cosas, ellos transfieren esa idea de tipo económico, lo transfieren a la situación en el mundo en general. Esto es, que pudieran suceder cosas en el mundo que cambien todo lo que se percibe acerca del futuro. En este caso, bueno, pues ellos dicen, bueno, pues es que puede venir una epidemia a nivel global, puede venir una guerra que cambie todo, la crisis climática se vaya a acentuar y entonces todo va a cambiar, pero también incluyen que hasta pudiera haber algún evento de tipo extraterrestre, alguna invasión extraterrestre que no teníamos contemplado y que se pudiera dar. Y ellos dicen, bueno, pues esto es, como no sabemos qué puede pasar, pues hasta que pase entonces podremos dar una explicación del por qué pasó eso que no teníamos contemplado. Y esto, ellos lo que están haciendo en realidad, estos pseudocientíficos, es que están previendo, porque esta élite globalista mundial, conoce bien la Biblia, y en la Biblia hay el tema, o hay un misterio que fue revelado, que se le llama el arrebatamiento de la iglesia, donde mucha gente va a desaparecer. Los científicos dicen, bueno, pues mucha gente puede llegar a morir o hasta desaparecer del planeta Tierra. Pero dice, pero no podemos ahorita explicar el por qué. Bueno, en la Biblia ya está explicado y sí va a suceder porque la palabra de Dios sí se cumple. Amén. El arrebatamiento de la iglesia es una doctrina básica para el cristianismo. Y miren, los de la élite pues la están previendo, y esto pues va en contra a veces de los mismos. Hay muchos cristianos que niegan, ¿verdad? Que niegan esta doctrina que es fundamental, que está escrita en la palabra. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? Entonces ya podemos ligar, ¿verdad? El efecto del cisne negro lo están ligando al arrebatamiento de la iglesia, pero ellos dicen en el mundo, no, pues no sabemos por qué vaya a pasar, pero puede pasar que desaparezca gente del mundo y le van a echar la culpa a los extraterrestres, ¿sí? Pero no, lo que dice la palabra es la doctrina básica, fundamental, que es el arrebatamiento. Y este misterio del arrebatamiento fue revelado al apóstol Pablo por el Espíritu Santo, y esa palabra arrebatamiento viene del griego arpazo, que significa ser tomados con gran fuerza para ser llevados a otro lugar. Vamos a ver ahí en 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. Hasta ese momento era un misterio, y ya leímos 1 Corintios 15, donde se está manifestando, donde Pablo
a quien se le reveló este misterio. Un misterio en la Biblia, cuando veamos la palabra misterio, es algo que estaba escondido, estaba oculto, tenía un manto por encima, y entonces fue revelado, y en este caso fue al apóstol Pablo. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, o sea, Jesús mismo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso va a pasar en ese momento. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo ya 2 escrituras está hablando ya del arrebatamiento, de este misterio revelado a Pablo. Y Jesús mismo durante su tiempo, su ministerio en la tierra, que duró 3 años y medio, antes de ir a la cruz del Calvario y resucitar al tercer día, Jesús mismo ya se los había manifestado a sus discípulos. Este misterio, aunque en ese momento, pues claro está que los discípulos no lo entendieron. Es más, ni Pablo estaba entre ellos. Pablo fue el último de los apóstoles que fue tocado por el Señor años después de que Cristo resucitó y ascendió al cielo. Y el apóstol Pablo, en ese momento Saulo, pues que era un perseguidor de la iglesia, pues yendo a Damasco, a la ciudad de Damasco, pues fue tocado por el Espíritu Santo y por Jesús mismo se le aparece en el camino, lo tira ahí, dice, del caballo, se queda ciego 3 días y se convierte en cristiano por ese evento que vivió el apóstol Pablo. Pero Jesús ya lo había dicho a sus discípulos, que después fueron sus apóstoles, en Juan 14, 1 al 3, si quieren vamos a leerlo, dice así, dice, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparara el lugar, vendré otra vez. Ahí está el arrebatamiento. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén. Esa es la primera ocasión que Jesús habla acerca del arrebatamiento. Como leímos ahí en 1 Corintios, ¿verdad? Pues fue revelado al apóstol Pablo desde el inicio de la iglesia. O sea, Jesús, antes de ir a la cruz, ya lo había manifestado. Dice, voy a prepararles morada para que donde yo esté, ustedes también un día estén allá conmigo. Voy a prepararles una mansión, gloria a Dios. Y dice, entonces desde hace 2000 años, pues esta es una doctrina básica y es de vital importancia para la iglesia, ¿sí? Para la iglesia de Tesalónica fue sumamente importante, para la iglesia en Corinto fue sumamente importante, ¿sí? Ahí leímos, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 15, cómo termina el apóstol Pablo su revelación de este misterio. Les dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras, ¿sí? O sea, el arrebatamiento es para alentar a la iglesia, para alentarnos. Otras versiones de la Reina Valera con respecto a esa palabra alentaos, esa palabra viene del griego parakaleo, que significa confórtense, consuélense, aliéntense, invoquen, inviten, llamen para recibir ayuda, supliquen. Todo eso significa la palabra aliéntense, que viene de la palabra parakaleo. Asimismo, esa palabra parakaleo, o que es un adjetivo, de ahí
Jesús tomó el nombre para nombrar, ahora sí que para nombrar al Espíritu Santo, le puso el Paracletos, ¿sí? Esto es el Consolador. Paracletos significa el Consolador, el ayudador. Dice Juan 16, 7, 8, en el ministerio de Jesús, les dice, pero yo les digo la verdad, Jesús hablando con sus discípulos, les conviene que yo me vaya. O sea, era conveniente todavía que Jesús se fuera. Dice, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Paracletos, no vendría a ustedes, mas si me fuera, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjense la función del Paracletos, es pecado, justicia y juicio. Va a convencer al mundo. Y dice Jesús, bueno, pues les conviene que me vaya, que yo me vaya allá a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque entonces les voy a mandar al Paracletos, al Consolador, al Espíritu Santo, ¿sí? Para que los ayude, para que los convenza de que son pecadores, de que hay una justicia de Dios por medio de la gracia que Jesús nos otorgó al ir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya hay juicio. Y es más, hay juicio para todo aquel que no acepte a Jesús como su Salvador. Ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque no aceptó el regalo de Dios para su vida de recibir a Jesús como su Salvador. Ese es el juicio. Entonces eres juzgado. Estás juzgado. Porque amaste más, dice ahí Juan 3:16, amaste más las tinieblas que la luz, porque tus obras eran malas. Y no aceptaste la gracia, el regalo. Gracia es regalo de Dios, que es aceptar a Jesús como tu Salvador y caminar con Él. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué es de vital importancia este evento del arrebatamiento? Bueno, porque para todas las generaciones de la iglesia, pues ha sido importante, ¿para qué? Para consolarnos, para alentarnos, para darnos ánimo. Todas las generaciones de la iglesia han esperado el arrebatamiento. Es más, el apóstol Pablo lo estaba esperando. Ya había levantado el apóstol Pablo la mano diciendo, bueno, y nosotros los que quedamos, ¿verdad? Primero cuando se dé el arrebato, cuando suene la trompeta, viene Cristo, ¿sí? Y ¿qué va a suceder en ese momento? Los muertos en Cristo, los que han muerto desde Esteban, el primer mártir cristiano, que habla ahí el libro de los Hechos, que murió apedreado por predicar el Evangelio de Cristo, y todos los que han muerto en Cristo durante los últimos 2000 años, dice que resucitarán en ese momento, ¿sí? Y ese ha sido el consuelo de ellos, el aliento es, pues un día va a venir el Señor y nos va a llevar, ¿verdad? Seremos resucitados. Qué hermoso. Ninguna religión enseña la resurrección de entre los muertos. Y menos el arrebatamiento. Y dice Pablo, no, y los que quedemos, los que estemos, pues nos vamos con el Señor. O sea, Pablo dice, no, pues en mi generación viene Cristo. Pero ¿cuál ha sido la sorpresa? Pues que nosotros 2000 años después, prácticamente 30 generaciones después, ¿qué pasa? Pues que no ha venido Cristo. Pero nosotros sabemos que en este tiempo ya está muy próximo de que Cristo ya venga por nosotros. ¿Por qué? Por las señales. Jesús dijo, cuando le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Dice, entonces mira, les voy a decir la señal, está escrito ahí en Mateo 24. Y les dijo, pues habrá hambres, pestes, guerras, rumores de guerras, la higuera, ¿verdad?, va a florecer, esto es, la nación de Israel va a renacer, ¿verdad? Estuvo muerta desde el año 70 después de Cristo, fue esparcida por la tierra el pueblo de Israel y regresó a su tierra hasta 1948, ¿sí? Hasta 1948, que regresa a Israel. Entonces dice, cuando regrese Israel a su tierra no va a pasar una generación, que es entre 70 y 80 años, hasta que todo esto se cumpla, hasta que yo regrese. Ya Israel este año cumple 76 años que volvió, o sea, estamos en el tiempo, ¿verdad?, entre el 70 y 80
de una generación de que Cristo puede venir, de que puede darse ya el arrebatamiento. Por eso estamos seguros. Amén. Por eso podemos hablar con seguridad de que ese arrebatamiento se va a dar. Y es de vital importancia este arrebatamiento. ¿Por qué? Para la iglesia en el tiempo que vivimos, porque tiene dos fundamentos básicos. El arrebatamiento es alentar a la iglesia durante todas las generaciones, y en la última generación, que somos nosotros, es que nosotros seamos rescatados de lo que viene al mundo, de los juicios de Dios. Vienen 7 años del día del Señor, de lo que la palabra llama la semana 70, que el Señor habla de que vendrán juicios, 21 juicios terribles sobre la tierra, y que ahorita estamos en principio de dolores, pero para cuando suceda este arrebatamiento, en ese mismo instante empezarán esos 7 años de dolor y aflicción al mundo. Por eso es tan importante y de vital importancia. Vital, ¿qué quiere decir vital? Es de vida o muerte. Es de vida o muerte. O sea, para nosotros los cristianos el arrebatamiento es de vida o muerte. ¿Sí? Porque de vida, porque si nos vamos con Cristo allá a sus moradas, a lo que Dios tiene preparados, a las bodas del Cordero. Y de muerte si nos quedamos aquí a lo que viene, lo que vendrá en esos 7 años de juicios terribles de Dios. Entonces, aún en la misma iglesia hay diferentes posturas. Decíamos que tristemente vemos que la misma élite está más preocupada por el arrebatamiento que la misma iglesia de Cristo. La misma iglesia de Cristo, pues dice la palabra que en el tiempo final habría una gran apostasía, o sea que la iglesia se iba a perder, iba a ser engañada, enseñaría doctrinas de error, doctrinas de demonios, se levantarían falsos pastores, profetas, apóstoles, lo que estamos viendo y que se está enseñando en las iglesias, que el pecado, pues no es tan malo, ¿verdad? Vemos ahí una de las religiones donde dicen, no, pues puedes bendecir a las familias del mismo sexo, pueden ser bendecidas, ¿sí? O sea, ya vemos una total apostasía dentro de la iglesia de Cristo. Y dentro de esta doctrina, que es la doctrina del arrebatamiento, hay diferentes posturas. Hay 4 básicamente. La primera es, unos dicen, no, pues la postura extrema es que no va a haber arrebatamiento. Bueno, ya leímos por lo menos 3 escrituras, ahí dice claramente que va a haber un arrebatamiento, ¿sí? Hay otra postura que es que el arrebatamiento va a ser pretribulación, o sea, antes de la tribulación, que la iglesia será arrebatada previo al periodo de la tribulación, a la semana 70, para ser rescatada de los juicios que vienen. Esa es otra postura. Otra postura es el arrebatamiento post-tribulación, que significa que la iglesia será arrebatada pues hasta después de la tribulación. Pues digo, ya para qué, ¿no? O sea, como que no tiene mucha lógica, ¿sí? Esa postura, ¿no? Y otra postura, la cuarta, es que el arrebatamiento será la mitad de la tribulación. O sea, como dice la Escritura que la ira de Dios viene a la mitad de la tribulación, entonces dicen, no, pues, y como dice, hay una Escritura que dice que Dios nos va a librar de su ira, entonces muchos se agarran de ahí para decir, no, pues entonces la iglesia va a sufrir la mitad de la tribulación y ya después se va a ir a las bodas del Cordero. Entonces, tenemos que entender qué dice la Escritura para realmente poder enseñar de acuerdo a la palabra de Dios, con sabiduría, lo que es esta doctrina. Yo puse 3 principios doctrinales que nos van a ayudar mucho para entender qué es esto del arrebatamiento. En primer lugar, ya lo comentamos, el arrebatamiento prometido por nuestro Señor Jesucristo y declarado o revelado a través del apóstol Pablo, pues ha servido para todas las generaciones de la iglesia de Cristo para darle ánimo, amén, para darnos ánimo a los cristianos, a la iglesia de Jesús, para darnos consuelo de que un día Cristo va
a regresar y los que hayan muerto pues resucitarán, pero los que estemos aquí seremos arrebatados, iremos con el Señor y nos encontraremos con Él en las nubes, en el aire, seremos guardados. En segundo lugar, también comentado es que la última generación de la iglesia de Cristo, que nosotros podemos decirlo de acuerdo a las señales que estamos viendo en el mundo, que somos nosotros, pues para ser liberados de la ira de Dios, que será desatada en el mundo en el tiempo final y que ya empezó, ¿sí? Esto es para ser librados de los 21 juicios. O sea, cuando digo que ya empezó, bueno, empezó los dolores de parto, no que haya comenzado los 7 años de tribulación, todavía no comienza, porque esos comenzarán cuando sea el arrebatamiento de la iglesia y se pueda manifestar el anticristo, el gobierno mundial del anticristo en el mundo. Dice, es más, vamos a leer una escritura en 1 Tesalonicenses 5:9, donde dice la escritura claramente, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Amén. La iglesia de Cristo no estamos para la ira de Dios, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En este sentido, el arrebatamiento de la iglesia pues es muy similar a cómo Dios ha operado en los diferentes juicios que Él ha traído al mundo. Por ejemplo, el juicio del diluvio. Bueno, ¿qué hizo Dios? Bueno, pues, le pidió a Noé que construyera un arca y que se metieran en esa arca y que los que quisieran entrar, pues que se salvaran, ¿sí? Los que entraran, y pues, los animalitos fueron más sabios. Nada más se salvó la familia de Noé, 8, dice la escritura, y 2 animales de cada especie, o sea, los mismos burros creo que fueron más listos que la gente, ¿verdad? Porque entraron de 2 en 2 al arca y se salvaron, y todos los demás se perdieron, todos los demás murieron. ¿Pero qué fue? Que Dios preparó Dios por medio de Noé preparó un arca de salvación. Y lo mismo pasó, por ejemplo, en el juicio de Sodoma y Gomorra, que fue por el pecado, sobre todo de tipo sexual, que había en estas ciudades, y en general todo tipo de pecado, había mucha corrupción, maldad en esas ciudades, Sodoma y Gomorra. Pues Dios mandó 2 ángeles para rescatar a Lot y a su familia. Y sí, efectivamente los pudieron sacar, pero antes y con urgencia, ¿verdad? Llegaron los ángeles, ¿saben qué? Vámonos, patitas, ¿para qué te quiero? Porque es el tiempo que salgamos de aquí, porque viene el juicio de Dios, y Dios los sacó, a Lot y a su familia, de ese lugar. Entonces, el arrebatamiento es igual, por eso podemos decir que es algo pretribulacional. O sea, Dios no nos puso para su ira. Dice 1 Tesalonicenses 1:10, gloria a Dios, que confirma esta escritura, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el arrebatamiento, al cual resucitó de los muertos, está hablando de Jesús, dice, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién te va a librar de la ira venidera? Jesús. ¿Quién nos va a librar de la ira venidera? Pues Jesús. Entonces es antes de, gloria a Dios. Y el tercer punto importante para entender esta doctrina, pues es no dejarnos engañar por el diablo, que es especialista en la mentira, es el padre de mentira. Engaña a la propia iglesia con la misma palabra de Dios, ¿verdad? Saca textos fuera de contexto para crear pretextos y falsas doctrinas y enseñanzas. Así cuando Jesús fue tentado en el desierto, el mismo diablo con Satanás trató de engañar a Jesús con la misma palabra. Le dijo, pues escrito está, le dijo, aviéntate de aquí desde el pináculo del templo. Dice, porque dice, el Salmo 91, le dijo Satanás, dice, Él mandará a sus ángeles a que te guarden, pero aviéntate, o sea, date un santo trancazo y muérete,
Y porque el engaño era de que, pero el Señor va a mandar a los ángeles para que te sostengan, para que te cuiden, para que no te mueras. O sea, Satanás quería que Jesús se suicidara antes de tiempo y no consiguiera así la salvación, que era por medio de ir a la cruz del Calvario. Pero Jesús, con su sabiduría, no se dejó engañar, amén. Y le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, o sea, con la misma palabra. Entonces, lo que quiero decir es con esto, que el engaño viene por el mismo desconocimiento de lo que es la palabra de Dios. El engaño del enemigo viene por la falta de fe, por ejemplo, en este evento. ¿Qué ocasionará? Bueno, que mucha de la iglesia, dice la palabra, que la mitad de la iglesia se perderá el arrebatamiento. Amén. La mitad de la iglesia se perderá. Solo la mitad de la iglesia se irá en el arrebatamiento y la otra mitad se quedará. ¿De dónde sacamos esta enseñanza? Bueno, dice Mateo 24, 40 y 42. Ya ven, aquí todo lo sustentamos con la palabra de Dios. Dice, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Eso habla del arrebatamiento. Velemos. ¿Cuál es la condición para estar listos? Estar velando, estar cuidadosos, cuidando de cuándo puede ser este arrebatamiento. Otra escritura que lo confirma, que la mitad de la iglesia se va y la mitad se queda, está en Mateo 25, 10, 13, adelantito. Dice, habla de la parábola de las 10 vírgenes. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, porque las 10 las estaban esperando. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Qué terrible. Velen pues, porque no saben el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre es una de las referencias de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. O sea, velen pues. O sea, se quedaron 5, se fueron. Si leen ahí toda la escritura ahí en Mateo 25, desde el 1 hasta el 13, van a ver que eran 5 vírgenes sensatas, 5 insensatas, y las 5 sensatas escucharon, estuvieron preparadas para cuando vino el esposo y se fueron, y las otras se quedaron. Todas eran iglesia, todas eran vírgenes, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estas dos escrituras, podemos ver claramente que la mitad de la iglesia y la otra mitad se va a quedar al tiempo de la tribulación. Yo les recomiendo que seamos parte de la primera iglesia que se va, de las vírgenes sensatas, que nos vamos con Cristo. ¿Por qué? Por estar velando, por estar preparados, por tener llena nuestra lámpara con el aceite del Espíritu Santo, por tener una vida de comunión, de relación, una vida de caminar con Cristo, amén, de conocer su palabra, de entender la Escritura, ¿sí? Porque es terrible, o sea, el enemigo engaña como él pueda, repito, con la misma Escritura, con la misma palabra de Dios, nos va a engañar. ¿Para qué? Para que no haya fe, para que haya error y para que la gente se quede. O sea, el diablo lo que quiere, Satanás lo que quiere es que los más que se puedan se queden. Y de acuerdo a la Escritura sí se van a quedar. Pero nosotros queremos irnos con Cristo, queremos estar listos para escuchar esa trompeta de Dios que va a sonar, para ser transformados. En un abrir, dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, si estamos con vida. Y nosotros somos esa última generación. Gloria a Dios. Entonces, quien esté preparado, gloria a Dios, se va en el arrebatamiento,
¿sí? La élite explicará, no, pues los pseudocientíficos dirán, no, pues se fueron, se desaparecieron, porque como les decíamos, pues podrían venir los extraterrestres, ya se los llevaron, pero nos quedamos los buenos y se fueron los malos, ¿verdad? Nosotros, los que nos vayamos en el arrebatamiento, seremos los malos de la película, ¿sí? Y los buenos supuestamente son los que se quedarán a la tribulación, al gobierno del anticristo, que eso es lo que el diablo quiere, que la gente se pierda. Él sabe, él está perdido, Satanás sabe que está perdido. ¿Qué quiere? Simplemente destruir. Él vino a robar, a matar y a destruir. Ese es su objetivo final del diablo. Entonces, para aquellos que no se vayan en el arrebatamiento, quiero decirte, hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que sí te podrás salvar, ¿verdad? En ese tiempo, pero pues de una manera muy complicada, muy difícil, muy terrible. ¿Sí? Durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, y al ser perseguidos por la élite gobernante, pues y por el tiempo que se avecina durante esos 3 años y medio, que vendrán tiempos de grave crisis en todos los aspectos en el mundo, habrá una crisis de hambre, habrá una crisis de agua, que ya lo estamos empezando a vivir en nuestro, aquí en nuestro México, pero en todos los países del mundo ya tienen graves problemas de agua. Es más, aquí en la Ciudad de México dicen que ya en agosto de este año se acaba la principal fuente o corriente de agua que surte el agua a esta ciudad de tan solo 25 millones de habitantes. Imagínense lo que va a suceder, ¿sí? Y entonces dice la palabra que muchos se salvarán, pero tendrán que morir, ya sea de hambre, de sed o de calor. Vamos a Apocalipsis 7:13. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice así, Apocalipsis 7:13. Entonces uno de los ancianos cuando vean la palabra ahí ancianos en la iglesia, habla de la iglesia que está allá en el cielo, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa, pregunta, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, por lo que están delante del trono de Dios y les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, Jesucristo, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sí, te vas a poder, si te quedas en la tribulación, sí, hay oportunidad de salvarte, pero es a través de sufrir hambre, sed y el calor del sol que habrá en ese tiempo. O sea, serán tiempos terribles. Hay salvación, ahí tendrá, la iglesia que se quede, ahí podrá, dice, limpiar sus ropas blancas. Dice, ¿quiénes son estos? Pregunta el anciano, que es la iglesia que está allá en el cielo. ¿Quiénes son estos que tienen sus vestidos de ropas blancas? Bueno, estos son los que han salido de la gran tribulación, o sea, que se quedaron a la tribulación. Dice, y han lavado sus ropas. Tú te vas a salvar gracias a que te laves tus ropas. En la gracia, en el momento que estamos ahorita, nuestras ropas han sido lavadas por el Cordero. Amén. Por Cristo mismo. Porque nosotros caminamos con Cristo y por gracia somos salvos. Pero los que se queden a la tribulación tendrán que lavar sus ropas. Y la segunda forma para salvarse durante el periodo de la tribulación será que durante la segunda mitad de la tribulación, acuérdense, la tribulación dura 7 años y está dividida en 2, 3 años y medio la primera parte de la tribulación y la segunda parte de la tribulación que Jesús llamó la gran tribulación, es cuando ya el anticristo tomará el control total del mundo, pedirá adoración a todos,
pedirá que se postren delante de Él, que lo adoren como Dios, y pedirá que se marque, la gente tenga una marca del 666, sea en su mano derecha o en su frente, para poder comprar y vender, así dice la Escritura. Entonces, durante ese segundo periodo de la gran tribulación, en los que el anticristo, dijimos, gobernará y tomará el control del mundo, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que todo aquel que no acepte esa marca en su mano derecha, en su frente, pues tendrá que morir, o sea, como dicen por ahí, cuello, ¿verdad? Para que no vaya a haber una palabra que no les guste ahí en la enseñanza de hoy, ¿verdad? O sea, van a morir, ¿verdad? Pues para que me explique, ¿verdad? Y hay un lenguaje corporal, ¿verdad? Todos entendemos esto, ¿verdad? ¿Qué significa que te den cuello? Dice, como dijera el chinito, ¿no? Dice Apocalipsis, ¿dónde está escrito esto? Ah, bueno, vamos a Apocalipsis 20, 4, 6. Acuérdense, los primeros se salvan por morir de hambre, sed y calor, y los segundos se van a salvar de esta manera. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, la iglesia. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, tecnología, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, también tecnología, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, la primera resurrección. La segunda, dice, bienaventurado el santo y que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Amén. En ambos casos vemos que quien salga victorioso de las pruebas que vienen en la tribulación, dice que serán resucitados en el periodo de la tribulación, y dice la palabra que serán parte de la primer resurrección. Entonces, ¿quiénes son parte de la primer resurrección? Bueno, los que se fueron en el arrebatamiento, la mitad de la iglesia, también los que son resucitados a la mitad de la tribulación, y los que son resucitados o van a la presencia de Dios, o son resucitados al finalizar la tribulación, porque dice que el Señor extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y entonces todos ellos, habla aquí el apóstol Juan, de que son parte de la primera resurrección. Amén. En diferentes momentos. Por eso, en las doctrinas les podemos dar a algunos el beneficio, ¿verdad? De que, pues sí, algunos sí, el arrebatamiento de algunos será a la mitad de la tribulación, o a la mitad, o al final de la tribulación, pero son de aquellos que se quedaron a los juicios de Dios por no haberse preparado. Y luego dice, y qué bueno, dice que no sean parte de la segunda resurrección, porque la segunda resurrección es en el gran juicio del trono blanco, donde serán resucitados, pero para condenación. Todo el mundo, todos los seres humanos, de principio a fin, serán resucitados. Todos los que no fueron salvos, que no aceptaron a Cristo, serán resucitados para ser condenados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Verdad? Del cisne negro, que ya entendimos, y lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, en primer lugar entendemos que el arrebatamiento es de vital importancia, es de vida o de muerte para nosotros los cristianos. Por lo tanto, tenemos que estar listos y preparados. Amén. ¿Qué es? El arrebatamiento es previo a la tribulación. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para ser librados de la ira de Dios. ¿Para qué? Para no tener que morir durante la tribulación de hambre, sed y calor.
durante la primera mitad de la tribulación. Y para no ser, amén, para no ser en la segunda mitad de la tribulación, los que se quieran salvar. ¿Ok? ¿Por qué es de vida y muerte el participar en el arrebatamiento pre-tribulación? Bueno, porque los que participen en ese arrebatamiento iremos a las bodas del Cordero, amén. Iremos al bima de Cristo o al tribunal de Cristo para recibir recompensas por nuestro servicio a Dios, amén. Y entonces, ¿qué pasa? Que los que participen del arrebatamiento, pero ya en la tribulación, no van a tener este beneficio. No van a estar en las bodas del Cordero, no van a ser la esposa de Cristo, que es el máximo de los galardones que podemos recibir, ser la esposa de Cristo. Amén. Y sí, te podrás salvar después del sufrimiento, ¿verdad? Si le echas ganas y estás dispuesto a pelear en contra del anticristo, ¿verdad? Y servirás, dice la palabra del Señor, y servirán en el templo, ¿sí? Durante 1000 años el reinado de Cristo. Sí te salvarás, pero no como la esposa de Cristo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quiénes quieren irse en el arrebatamiento? Ya que cada quien decidirá si nos queremos ir o cuándo nos queremos ir. O, de plano, si no nos queremos ir. Amén. Entonces vamos a hacer una oración. Yo te voy a invitar a que, para terminar esta enseñanza del cisne negro y el arrebatamiento de la iglesia, pues hagamos una oración. Entendemos cómo el mundo la entiende, a veces más que los mismos cristianos por la apostasía de la iglesia, pero hoy el Señor nos está revelando, conforme a su palabra, cuál es el significado del arrebatamiento, del arpazo de la iglesia. Amén. Entonces, vamos a orar. Y si nunca has aceptado a Cristo, recíbelo. Jesús es muy sencillo, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oremos. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra, gracias por lo que tú nos has enseñado. Espíritu Santo, te pedimos que tú reveles a aquellos que no conocían esto del arrebatamiento, Señor, esta doctrina que es fundamental en tu iglesia, que tú les abras el entendimiento, el corazón, que reciban de ti, que te reciban, Jesús, como Señor y Salvador. Y te damos gracias, Señor. Queremos estar listos. Oramos, Señor, para estar listos para tu venida. Queremos escuchar esa trompeta, Señor, la cual dice tu palabra que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y partiremos para encontrarnos contigo en el cielo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu bendición en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, Dios los bendiga y nos vemos primeramente Dios.